Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 11, por favor. Hebreos 11. Estamos estudiando este gran y maravilloso capítulo 11 de Hebreos, ¿verdad? ¿Cuál es el tema principal de este capítulo? La fe. Muy bien, haciendo su tarea. Todo lo conocemos, ¿verdad? La fe, ¿no? De eso habla este capítulo. Comienza definiéndonos la fe bíblicamente, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una definición bíblica no exhaustiva, pero es general. ¿No? La fe es eso, es una convicción, es una certeza que hay en nosotros acerca de Dios, sus promesas y su persona, ¿verdad? Sabemos quién es Dios. ¿Por qué comienza este capítulo tan importante? Ya casi al final, la recta final de la carta, el escritor de Hebreos, ¿no? inspirado por el Espíritu Santo, lanza este capítulo hablándonos de la fe y de hombres que vivieron por fe. ¿Por qué? Porque eso es lo que estaba faltando a este grupo de creyentes hebreos, ¿no? Recuerda, es escrita a un grupo de personas con origen judío, hebreos, pero habían creído en Jesús. Y habían pasado ya por aflicción y pruebas de haber creído en Jesús, pero hay un punto en el que empezaron a apartarse, empezaron a alejarse, empezaron a claudicar, a desmayar, empezaron a regresar al judaísmo, a sus doctrinas, a su sistema levítico religioso, etcétera, ¿no? Y el escritor de Hebreos dice, hay un error muy grave aquí, o sea, ¿qué están haciendo? No pueden hacer eso. Están desechando a Jesús prácticamente. No pueden hacer eso. No puedes combinar las dos cosas. Sí, ciertamente Dios proveyó de esto anteriormente, la ley, ¿verdad? El tabernáculo, sacerdocio, pero fue con un propósito en un tiempo. Ya vino el tiempo que se cumplió que el Hijo de Jesús, el Hijo de Dios viniera y todo eso quedó de una manera, digámoslo así, obsoleto. No puedes juntar esas dos cosas. Simplemente ahora es por la fe y Jesús es superior a esto. Entonces se da cuenta que el problema era fe en sus corazones, ¿verdad? Y lo que hace es llamar a personas que conocemos, ¿verdad? Los trae delante al frente para presentarlos y decirles, vean cómo vieron ellos por fe. Es lo que dice el verso 2, déjame recordar el verso 2 del capítulo 11. Dice así, porque por ella, hablando de la fe, alcanzaron buen testimonio, ¿quiénes? Los antiguos, ¿no? Aquellos que vivieron por fe. Entonces el escritor dice, a ver, abran sus Biblias, ¿no? En el Antiguo Testamento, obviamente solo existía ese, y ve a aquellos que vivieron de esta manera. Hay testimonios de fe, de personas que vivieron y sufrieron y padecieron, pero siguieron viviendo por fe. Y ese ejemplo es para nosotros también el día de hoy, ¿verdad? Podemos identificarnos porque estamos pasando por aflicción, por pruebas de este mundo, ¿verdad? El pecado, la tentación, y necesitamos confiar en Dios. Entonces todo esto se escribió también para nosotros, obviamente, ¿verdad? Y Dios nos ha estado hablando mucho acerca de esto, acerca de la fe. Comenzamos a ver estos testimonios, ¿verdad? Empezando desde la creación. Vimos el primer testimonio de Abel, ¿se acuerdan de Abel? Que nos enseñó acerca de la adoración, ¿verdad? Una fe que adora. Después vimos a Enoc, ¿se acuerdan de Enoc? Una fe que camina en la voluntad de Dios. Después vimos, ¿recuerdas quién seguía? Noé. La fe, ¿no? Vista en obediencia a Dios, ¿no? Después empezamos a ver la historia de un hombre muy conocido, Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham? Lo vimos en dos partes, la historia de Abraham. Y la historia de Abraham, pues no podía faltar Abraham ahí, ¿verdad? Porque la misma Biblia lo menciona como el padre de la fe. Es el padre de la fe, de los creyentes, de los que creen realmente. No es el padre de los israelitas, de los hebreos. Claro que sí, de ahí vienen, pero sobre todo de la fe, de los que creen en Jesús. Así es como se revela en el Nuevo Testamento, ¿verdad? El padre de la fe. Y vemos un hombre, ¿no? Por fe, caminando con Dios, fallando, ¿no? Si conoces la historia, sabes que falló muchas veces, pero su fe estuvo ahí, levantándolo, sosteniéndolo, hasta la gran prueba de fe que vivió. ¿Se acuerdan cuál fue? La semana pasada la vimos. Entrégame a tu hijo, Isaac. Qué importante y qué fuerte, ¿no? Entrégame a tu Isaac tú. ¿Y qué le estaba pidiendo Dios a ese hombre? ¿Sabes qué le estaba pidiendo? La promesa. Nos enseñó mucho eso. Es lo que o sea, Isaac, o sea, le dijo, en él te daré descendencia, ¿recuerdas? Es a través de él, no es a través de Ismael, nadie más, es a través de él, te voy a dar descendencia, ¿verdad? Y de repente, antes de que Isaac tuviera hijos, no tenía más descendientes, Dios le dice, dámelo, entrégame en holocausto, sacrificio. Qué fuerte, o sea, Abraham pudo haber dicho, o sea, ¿estás loco, Dios? O sea, ¿sabes a lo que me refiero? No estoy ofendiendo a Dios ni busco hacer eso. Pues como dice, o sea, ¿por qué me pides aquello que me prometiste? O sea, si tuviera hijos, te diría, bueno, pues ya, pero esta es mi descendencia, continúo. No. O sea, ¿sabes qué le está enseñando Dios a Abraham ahí? Tienes que aprender a confiar
en el Dios de las promesas, no en las promesas. A veces nuestra fe está puesta en la promesa y es un error. Claro, es algo que Dios va a cumplir, pero tienes que confiar en el Dios de la promesa. Por eso Dios le dijo, a ver, dame la promesa. ¿Y sabes qué? Vimos a un Abraham que no discutió, que no cuestionó, un Abraham obediente, un Abraham que su fe fue perfeccionada a ese grado, que cuando Dios le pidió esto no dudó, al contrario. Vimos en el verso 19, fíjate lo que decía. Bueno, voy a leer desde el 18, dice, habiendo se le dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Es importante, porque no fue que Abraham dijo, bueno, te doy Isaac, pero me vas a dar otro hijo, ¿verdad? Para que seas. No, es a través de Isaac. Y Abraham lo sabía. Tú me dijiste a través de Isaac, o sea, no sé cómo le vas a hacer, Señor. Yo lo voy a entregar y no sé cómo lo vas a hacer. Bueno, aquí lo dice, pensando. ¿Qué es lo que viene en el pensamiento de este hombre? Que Dios es ¿qué cosa? Poderoso. ¿Te das cuenta? La fe te lleva a ver este gran Dios y el poder de este gran Dios. Que Dios es poderoso. ¿Para qué? Para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea, para Abraham, Isaac ya estaba muerto. En el momento en que Dios le pidió, o sea, para Abraham no discute de, ay, vamos a esperar a ver si Dios se arrepiente. No, ya. Dios ya me dijo, mi hijo ya. Dios me lo prometió, descendencia a través de él, no sé cómo lo va a hacer, lo va a resucitar o algo, pero yo tengo que entregarlo porque me lo pidió. ¿Se dan cuenta? Y así fue. Él creía en eso. Obviamente sabemos que la historia al final Dios detiene a Abraham, le dice, ahora sé que me temes, porque no me negaste a tu hijo, ¿verdad? Y la fe muestra eso. Una fe que puede entregar hasta la promesa que Dios te ha dado. He conocido muchos creyentes que Dios les da promesas y porque la promesa no llega, se desaniman y se apartan, como estos hebreos. Entonces tu fe está en la promesa, no en Dios. ¿Se acuerdan cuánto tiempo pasó Abraham esperando esa promesa? 25 años. Y Isaac tiene aquí arriba de 15 años, no es un niño, es un jovencito, 15, 20 años. O sea, han pasado 40 años desde que Dios le dio la promesa. De repente Dios le dice, dámela. Y no ha habido descendencia. O sea, tiene su hijo, pero no tiene, ese hijo no tiene hijos, no se ha casado, no tiene más prole. Esa es la fe. O sea, Abraham no está confiando en la promesa, está confiando en Dios. ¿Sí se dan cuenta? Bueno, esa es la vida de Abraham. Hoy vamos a comenzar a ver la vida de otro personaje increíble, Moisés. ¿Han escuchado de Moisés? ¿Sí? Espero que no solo por películas, ¿no? Abran su Biblia, léanlo, vean lo que Dios habla acerca de la fe de ellos. Lo he dicho otras veces, no apoyes tu creencia en películas, ¿ok? Son muy malas y ninguna película va a alcanzar a mostrar realmente quién es Dios y lo que ha hecho por el hombre, ¿ok? Entonces siempre ve la palabra de Dios, ¿ok? Digo, no quise que no las veas, ¿no? No te voy a decir que son satánicas, son del no. Velas si quieres, pero vas a empezar a discernir, vas a decir, no, eso no está ahí, eso no es cierto, eso no pasó, etcétera. Pero bueno, ya me estoy desviando. Vamos a leer el pasaje. Hebreos 11, 23 hasta el verso 31. Dice así: por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias, Señor, por permitirnos acercarnos delante de ti esta mañana, esta tarde ya, juntos, Señor, para adorarte, pero también para conocerte. Y sabemos que es una forma de adoración, el poder venir a tu palabra, el escudriñarla, el dejar que ella impacte nuestra mente, nuestro corazón y nos transforme. Es lo que queremos, Señor. Haz tu obra en nosotros, Señor. Que este tiempo sea un tiempo de bendición en el que tú seas revelado en nuestras vidas, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, ¿verdad? Amén. Comienza el texto como lo hemos estado viendo. Por la fe, Moisés. ¿Por qué hemos visto esto? Se trata de la fe.
El tema principal es la fe. Y nos está mostrando esto. Vean cómo ellos vivieron por la fe. Son testimonios de una fe en Dios. ¿Por qué? Porque la fe puede verse, ¿verdad? Es visible. Mucha gente dice, yo tengo fe en Dios, pero no se ve. Es algo abstracto. O sea, pues, no puedes decir, yo tengo fe en Dios. O sea, sin embargo, sí se puede ver en tus acciones, ¿verdad? Santiago es quien dice, muéstrame tu fe por tus obras, ¿verdad? Sí, sabemos que no somos salvos por obras, pero definitivamente la fe que nos salva trae obras, nos lleva a vivir diferente para agradar a Dios. Y es lo que vemos aquí, ¿verdad? Necesitamos vivir para Dios, pero es por medio de la fe. Por la fe sucedió todo esto. Y vamos a estar viendo eso, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Y por la fe, sí, Moisés. Vemos a este personaje tan importante en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque él fue el gran libertador, ¿verdad? Fue el hombre que Dios usó para sacar de la esclavitud de Egipto a su pueblo, ¿verdad? Fue el hombre que Dios usó para promulgar la ley, ¿recuerdas? Dar la ley al pueblo. Y fue el hombre que Dios usó para guiar al pueblo en el desierto hasta la tierra prometida. ¿Conoces la historia? Éxodo hasta Deuteronomio nos narra la historia, todos esos 40 años en el que Moisés estuvo sirviendo a Dios, ¿no? Y obviamente no lo vamos a ver el día de hoy todo, pero vamos a ver lo que nos enseña Hebreos. Dice algo, por la fe Moisés dice, cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le tuvieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Los padres de Moisés fueron Amram y Jocabed, se conoce la historia. Y lo que me gusta es que la primera fe que se reconoce en la vida de Moisés es la de sus padres, porque ahí comienza todo, ¿verdad? Lo vimos con Abraham, ¿no? Cómo la fe de Abraham impactó la vida también de sus hijos, ¿no? Impactó la vida de Isaac, ¿no? Impactó la vida de Jacob, de José. Había algo, un testimonio de estos hombres que ellos escucharon y vieron. Y este matrimonio, pues vivieron por fe, ¿no? Y va a mostrar por qué así empezó y seguramente Moisés heredó esa fe en ellos, ¿no? Acompáñame a Éxodo, vamos a ver prácticamente esta historia donde comienza solamente el inicio. Éxodo capítulo 1, ahí comienza. En Éxodo 1 vemos un grito desesperado de auxilio del pueblo de Israel que está en esclavitud, está siendo oprimida ya por los egipcios, ¿okay? Ellos están rogando, pidiendo a Dios que los salve, ¿okay? Entonces comienza la historia con esto, con Moisés. Pero en el último versículo del capítulo 1 dice algo importante. Dice el verso 22 del capítulo 1 de Éxodo. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija perseverad la vida. ¿A qué se refiere? A los hebreos, ¿okay? Faraón, siendo el rey en ese momento de Egipto, al considerar el incremento del pueblo hebreo, porque Dios está cumpliendo su promesa, te multiplicaré y serás una gran nación, y fue ahí en Egipto donde comenzó esto. Faraón llegó al punto de decir, oye, está creciendo mucho esta nación y nos están superando en número, o sea, nos van a superar el doble y van a venir y nos van a vencer. Entonces él trata de oprimirlos para que eso no suceda. Y viendo que no pasaba nada, pues lo que él hace es prácticamente pedir a sus pueblos que todos los niños hebreos que nazcan tienen que ser arrojados, asesinados en el río Nilo, es lo que está diciendo. Tienen que entregarlos al río Nilo. Las mujeres déjenlas, pero los hijos, a los varones tienen que ahogarlos en el río, arrojándolos al río Nilo, ¿no? Entonces eso es lo que él promulga como rey, ¿no? Pero ve lo que sucede en el capítulo 2, verso 1. Un varón de la familia de Leví, que es Amram, más adelante se ve en Éxodo, fue y tomó por mujer a una hija de Leví, que es Jocabed, eran levitas, ¿no? De la tribu de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, ¿no? Lo que dice el texto y lo que nos decía Hebreos, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más, ¿no? O sea, yo no sé cómo ocultar a un niño de 3 meses, ¿no? O sea, los niños pequeñitos lloran, y lloran mucho. Creo que a los 3 meses lloran más, entonces yo creo que sí dijeron, no, ya no podemos más. Dice que entonces, no pudiendo ocultarlo más, dice que tomaron una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. ¿Qué es lo que sucede? Los papás dicen, pues tenemos que hacer algo, ¿no? Ellos, para proteger al niño, ya no lo podían esconder más, lo hacen una arquilla, dice ahí, de juncos, con brea, lo ponen al bebé y lo dejan en el río. No lo ahogan, lo dejan ahí en el río, ¿ok? Pero hay una hermana de este bebé que está viendo qué está pasando. Y dice el texto, el verso 5, y la hija de Faraón
descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, la hermana del niño: iré a llamarle una nodriza de las hebreas para que te críe ese niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del Faraón: lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, entonces dice que lo adoptó como un hijo, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Increíble lo que pasa aquí, ¿no? Y aquí empezamos a ver la fe de este matrimonio. ¿Hay fe aquí? Claro que hay fe, ¿okay? Para empezar, ¿dónde pusieron a Moisés? En una arquilla, ¿verdad? ¿La calafatearon con qué, recuerdas? Con brea. ¿A qué te suena eso? El arca de Noé. Un arca, pero pequeña, una arquilla, y que la calafateó con brea. O sea, ellos aprendieron esto de su fe. Ellos conocían la historia de Noé. Y la fe los llevó a decir: vamos a hacer lo mismo con Moisés. Lo dejamos ahí. No lo vamos a matar, lo vamos a dejar ahí. Dios lo va a guardar, lo va a cuidar. Y así sucedió. ¿Qué sucede? Que la hija de Faraón estaba ahí, por coincidencia, llegó, lo vio, tráiganmelo, se da cuenta que es un niño hebreo, ¿no? Llega la hermana y dice: te busco una nana para que lo cuide. Sí. ¿Y quién crees que es la nana? Su mamá. Y se lo lleva a su casa y lo puede cuidar, ya no tiene problema, ¿no?, de que lo asesinen, ¿no? Y cuando crece lo lleva y lo adopta como su hijo, la hija de Faraón. O sea, es increíble ver lo que Dios puede hacer cuando tenemos fe. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿tú crees que fue fácil para esta pareja dejar a su niño así abandonado en un río, en el río Nilo? ¿En una arquilla así, en una canasta? No, fue la fe lo que les llevó a decir: tenemos que hacerlo. Dios lo va a guardar. Dios se va a encargar. ¿Y sabes qué? Dios lo hizo. Eso es fe. Esa es la fe que vemos en ellos. Vamos a ver Hebreos para que entendamos a qué se refiere. No llega hasta allá, se queda en que lo escondieron 3 meses nada más, ¿verdad? Desde ahí hay fe en ellos, ¿verdad? Entonces, Faraón quería eso, asesinar a los niños, pide esto, pero ellos dice que lo esconden por 3 meses. Dice, ¿por qué? Dice, da una razón muy interesante: porque le vieron hermoso, porque le vieron niño hermoso. Así decía también en Éxodo, ¿verdad? Porque le vieron niño hermoso, ¿no? Seguramente era hermoso Moisés, ¿no? Pero ¿qué padre no ve a su hijo hermoso? ¿Verdad? O sea, así somos, ¿no? No que digas: ay, mi hijo está bien feo. No, o sea, tú lo vas a ver hermoso, ¿verdad? El otro día mi esposa me decía: ay, yo la verdad no sé si Daniel está muy feo, pero yo lo vi bien hermoso. O sea, no sé cómo le va a la gente. Y le digo: no, es hermoso, ¿no? O sea, seguramente yo también lo veo igual. O sea, para mí es hermoso, ¿no? Pero es eso, o sea, ellos lo ven hermoso, pero no es en sí eso lo que está pasando. ¿A qué se refiere con esto? Lo que aquí vemos es que la fe en Dios de los padres de Moisés los llevó a considerar la hermosura de Moisés como un don de Dios. O sea, realmente cuando tú estás en Cristo, y lo vemos en el Salmo 127, ¿verdad? Son herencia de Dios los hijos. Y tú aprendes a valorar eso como algo hermoso que Dios te da. Ellos lo vieron así como algo hermoso, como una herencia de Dios, como un don de Dios. Por fe ellos entendieron que un hijo es un don de Dios y por eso fue hermoso para ellos. Y esto los llevó a cumplir con la voluntad de Dios, la cual era preservar la vida de su hijo a costa de desobedecer al mismo Faraón, al rey. Tú puedes decir: bueno, pero desobedecieron al rey. ¿No dice la Biblia que tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades? Sí, pero la autoridad mayor es la de Dios, ¿verdad? Y ellos confiaron en eso. Ellos realmente no creo que supieran, o que Dios les haya dicho: va a ser el libertador, no se preocupen, yo me voy a encargar. No. O sea, lo que dice es que lo vieron hermoso. O sea, ellos valoraron al hijo como algo hermoso que Dios les había dado. Y ellos tenían que preservar su vida al grado de dejarlo en un río, sabiendo que Dios iba a cuidar de él. Y ve lo que Dios hizo. Algo increíble. Así se ve la fe. Así se ve la fe. No sé por qué estás pasando el día de hoy. Tal vez problemas con tus hijos. No, a veces Dios te pide: déjamelo. Yo me encargo, déjamelo. Déjaselo al Señor. Ten fe en Dios. ¿Okay? Dice que no temieron del decreto del rey. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque la fe vence el temor del hombre. El temor al hombre. La Biblia nos habla mucho acerca del temor de Dios, ¿verdad?
Es más, dice, maldito el que confía en el hombre, el que teme al hombre, maldito. Porque cuando nosotros confiamos en Dios, cuando tenemos fe, vamos a empezar a temer a Dios más que a los hombres. La fe es la que nos lleva a considerar que el temor de Dios es superior al temor de los hombres. Y es importante entender eso. Temer a Dios. Obviamente hablamos de un temor reverente, como la Biblia nos enseña. No es un terror, es un temor realmente reverente. A entender quién es Él y querer honrarle y no fallar. Y eso te lleva a superar el temor que puedes tener hacia los hombres. Jesús lo enseñó de esta forma. ¿No? Déjame citar este pasaje de Mateo 10, 28, a sus discípulos les dice esto. Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo. O sea, ¿qué es lo máximo o lo más trágico o severo que un hombre puede hacerte? Matarte, asesinarte. Jesús dice, matar tu cuerpo. No temas a los que pueden, no dice, no temas a los que pueden golpearte o robarte. No, Jesús va hasta el extremo y dice, estos así puedes morir. ¿Se dan cuenta? No temas a los que pueden matar tu cuerpo, mas el alma no puede matar. ¿Te das cuenta que hay algo que no pueden tocar? Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, ahí está, Jesús dice, ¿a quién debes de temer? Teme a Dios. ¿Sabes? Un día entendí esto y dije, cierto, el temor a Dios es algo con lo que le adoramos. El temor a Dios es algo que solo Él es digno de recibirlo. Cuando tú estás temiendo algo más, le estás robando ese temor y esa gloria a Dios. Cuando tú estás temiendo a un hombre, cuando tú le temes más a tu esposo o a tu esposa, le estás robando ese temor a Dios. Y ten cuidado con eso. Porque si tu caso es ese, tú estás generando temor sobre alguien, sobre tu esposo, sobre tus hijos, ten cuidado porque ese temor le corresponde a Dios, no a ti. Examina tu corazón. Examínate. Si tú eres una persona que genera temor en la gente, ten cuidado. Ten cuidado. La gente que le gusta controlar genera temor en las personas. Ese temor es para Dios, aprende eso. No seas así. Ese temor es para el Señor. Y aquí lo vemos. Estos papás de Moisés por fe temían más a Dios. No les importó el temor de Faraón. Creemos en Dios. ¿Okay? Vamos a ver ahora sí, verso 24, la fe de Moisés. Dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Wow, me encanta cómo se describe la fe de Moisés. Cómo es el Espíritu Santo, obviamente, inspirando al escritor, ¿verdad? Pero me encanta ver cómo Dios, porque es Dios viendo la fe. Veámoslo así. Tú puedes ver la vida de Abraham, escrita en la palabra, y puedes ver muchos fracasos de Abraham, ¿verdad? Muchos errores que cometió. Hay varios errores que se ven, ¿verdad? Me gusta porque la Biblia es honesta, ¿no? Pero me encanta que cuando Dios habla acerca de esos hombres, no habla de los errores, habla de su fe. ¿No te encanta eso? Eso es lo que Dios está viendo en ti y en mí. Tu fe. Y entonces empieza a hablar de la fe y fíjate cómo se describe. Los verbos son importantes. Fíjate, te vamos a ver. Rehusó, escogió, tuvo, ¿no? Estimó, es lo que vamos a ver. O sea, esas cosas, la fe lo llevó a hacer esto. Y vamos a ver qué significa esto. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. La palabra rehusó también se traduce como negarse. O sea, él se negó a ese privilegio. Se negó a llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿A qué te suena eso, negarte? ¿A qué te suena? Jesús dijo, y todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Es el camino. ¿Se dan cuenta? Ese es el mensaje del Evangelio. No hay otro mensaje. Lo demás son patrañas, ¿verdad? Ese es el mensaje del Evangelio. Niégate. Niégate. Moisés entendió eso. Se rehusó a ese privilegio. Y vamos a ver de qué trata ese privilegio. Moisés, al ser adoptado por la hija de Faraón, como vimos en el capítulo 2 de Éxodo, piensa en eso, tenía acceso a todos los beneficios y privilegios de la familia real egipcia. Economía, posición, educación, cultura, política, todo eso. Es más,
libro de Hechos, Hechos 7, nos narra a Esteban, hablando de esto, también por el Espíritu Santo narra cosas, y habla acerca de Moisés en Hechos 7:22, y dice esto, que Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Porque si conoce la historia de Moisés, son 3 etapas de 40 años, ¿recuerdas? Moisés vivió 120 años. Sus primeros 40 años vivió en Egipcio, vivió con los egipcios en Egipto, ¿ok? Y ahí fue instruido de esta manera, como dice Esteban, con toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Pero después de sus 40 años, lo vemos en el desierto de Madián, ¿verdad? Fuera de Egipto, siendo quebrantado, siendo un pastor de ovejas, donde Dios tuvo que humillarlo. ¿Por qué? Porque Moisés al principio era poderoso en palabras y obras, y Moisés confiaba en él, y él se veía como el gran libertador, y él esperaba que los judíos, los israelitas lo recibieran como libertador, pero no fue así, porque entonces, ¿para quién iba a ser la gloria? Para Moisés. Dios lo llevó 40 años en el desierto pastoreando ovejas para humillarlo, y después de eso, cuando lo llama a los 80 años, Moisés dice: Señor, yo no soy nadie. Ahí es donde Dios quería obrar. Yo no puedo ni hablar. ¿Se acuerdan que le dice? Trae a otro. Bueno, ahí está tu hermano Aarón para que hable de parte tuya. ¿No era poderoso en palabras? A veces Dios nos lleva a eso, humillarnos, porque la gloria es de Él. Y es cuando decimos: Señor, yo no soy nadie. Es cuando dice: exacto, ahí te quiere llevar, ¿verdad? El que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Y ahí fue donde Dios usó a este hombre. Entonces sí, ahí en Egipto adquirió todo este conocimiento, toda esta sabiduría, todo este poder de palabra y obra. Durante 40 años Moisés fue educado y preparado como, velo así, como un príncipe de Egipto. Durante muchos años seguramente sirvió en la corte real de los egipcios. Estuvo bajo el mejor sistema educativo de este mundo conocido. Los egipcios, el pueblo de Egipto, los egipcios eran un pueblo con mucha sabiduría, por eso lo dice así Esteban. En ese momento tenían mucha educación, mucha formación. Y él fue instruido ahí, en la sabiduría de los egipcios. O sea, lo que nos quiere dar a entender es que Moisés era un hombre realmente brillante por recibir toda esta preparación. O sea, digámoslo así, que Moisés fue a Harvard del mundo antiguo, ¿no? Ahí estaba, en la mejor universidad del mundo. Estaba destinado a la cima. Pero más que eso, lo que dice el texto es que se negó a ser llamado, ¿qué cosa? Hijo de la hija del faraón. ¿Qué significa esto? Moisés era prácticamente el nieto adoptivo de Faraón. Cuando la hija de Faraón lo encontró y lo toma para ella como su hijo, pues obviamente está siendo también el nieto adoptivo de Faraón. Este historiador Josefo dice que el faraón que estaba en el trono en ese momento no tenía hijos, solo tenía hijas. Y esta hija de Faraón, la que tomó a Moisés, no tuvo hijos. ¿Qué significa esto? Dado que Moisés era el nieto adoptivo del faraón, pues quiere decir que Moisés era el siguiente en la línea de sucesión del trono. Posiblemente Moisés pudo haber llegado a ser el siguiente faraón, el siguiente rey de Egipto. Qué increíble, ¿no? Y siendo el rey de Egipto, él pudo haber liberado al pueblo, dejarlo ir. Pero Dios no quería obrar de esa manera. Dios obró muy semejante a eso ¿con quién? ¿Recuerdas? Con José. Lo llevó hasta el segundo en mano, no el primero, segundo en mano. Y Dios usó eso para sacar al pueblo de Canaán, llevarlo a Egipto y que podían sobrevivir ahí el hambre que iba a aproximarse. Pero fue el lugar donde Dios permitió que el pueblo creciera y se multiplicara. Pero aquí es diferente, ahorita vamos a ver eso. Entonces, Moisés pudo llegar a hacer eso. Entonces, si Moisés se hubiera quedado, si se hubiera mantenido fiel a la cultura egipcia, al entrenamiento que recibió, seguramente sería el próximo faraón, el gobernante del mundo, el mayor gobernante de este mundo conocido en ese momento. Esta es la posición que tenía Moisés. Tenía una buena educación, era rico, estaba bien preparado, entrenado, habría sido el próximo gobernante, pero dice que por la fe, Moisés se rehusó a todos los privilegios y comodidades que implicaba ser el hijo de la hija de Faraón. Y muchos dirían: está loco, ¿verdad? Porque es locura. El evangelio es locura de los que se pierden.
Pero es lo que hace la fe. Te lleva a tomar decisiones. Esta es una decisión que está tomando un hombre. Dios no lo obligó, Él está tomando esta decisión. Entonces, Él escogió eso. La fe te lleva a tomar decisiones que para este mundo son locura. O sea, ¿cómo puedes hacer eso? O sea, ¿cómo puedes dejar ese trabajo donde te van a pagar el triple porque quieres pasar más tiempo con tu familia? ¿Me explico? ¿Cómo puedes dejar esta relación que tanto te beneficia porque quieres vivir en santidad para Dios? ¿Sabes qué? No sé tú, espero que sí. Yo he conocido a muchas personas que han dejado lo que muchos buscan en este mundo por seguir a Cristo, por su fe. Es lo que vemos aquí. ¿Por qué se rehusó Moisés? ¿Por qué se negó a todo esto? Pues por la misma razón por la cual todos nosotros lo haríamos. ¿Sabes por qué? Porque escogió algo mejor. Ese problema, el mundo no lo ve. El mundo no ve que hay algo mejor. Pero la fe te lleva a ver que hay algo mejor. Claro. O sea, serás un tonto si vas a dejar algo mejor por algo bueno, ¿no? O sea, yo voy por lo mejor. Y eso fue lo que hizo Moisés, verso 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Esto es lo que Moisés escogió. ¿Esto era lo mejor? ¿Ser maltratado con el pueblo de Dios? Sí. Vamos a ver de qué habla. La fe llevó a Moisés a entender, primeramente esto, dónde estaba su identidad. Moisés era hebreo, ¿estás de acuerdo? No era egipcio. Por lo tanto, su identidad no estaba con los egipcios, sino con el pueblo de Dios. Y eso lo llevó a entender, tengo una identidad como pueblo de Dios. Yo no soy egipcio, parezco, fui instruido 40 años, imagínate su aspecto. ¿Cómo era el aspecto de José cuando sus hermanos lo vieron que no lo reconocieron? ¿Se acuerdan? Seguramente todo rapado, ¿se acuerdan cómo se vestían los egipcios? Pero dice, pero yo no pertenezco a esto. No es lo que la Biblia nos enseña a nosotros. Nuestra ciudadanía no está en esta tierra. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos. Pertenecemos al cielo, no a esta tierra. Ese es el mensaje del Evangelio. Él se identificó, tuvo una identidad. Sus padres, vimos por fe, se arriesgaron a salvarlo, no para que se volviera egipcio, sino para que Dios cumpliera su voluntad en él, siendo parte del pueblo escogido de Dios. Hubiera sido triste y lamentable que después de lo que hicieron sus papás, Moisés se quedara como egipcio. Él entendió esto. La misma fe que tuvieron sus padres, esa fe lo llevó a considerar, escatimar las cosas. Y escogió esto porque se identificó. Me encanta eso. ¿Sabes algo? La fe te da identidad. Y la identidad te da propósito. Todo ser humano busca identidad. ¿Sabías eso? Todos estamos buscando algo con que identificarnos, algo que pertenecer. Y cuando llegamos a Cristo, entendemos a quién pertenecemos. Y mi identidad está en Él. Yo recuerdo cuando entendí esto. Yo durante años busqué identidad en el mundo, te lo digo sinceramente, y no tuve el éxito de Moisés. Dicen que cuando pues es eso, esa persona que busca, ¿no? Y llega al punto de verse miserable sin Cristo, de decir, no lo conseguí, soy miserable, pero es más miserable el que lo consigue y no tiene a Cristo. Y yo buscaba identidad, y muchas veces lo he platicado, es parte de mi testimonio. Llegué a un punto en sentirme no solo desanimado, en depresión, de no encontrar identidad en mi vida y ni propósito. Y cuando vine a Cristo, en serio, encontré esa identidad y dije, ahora sí que dije, de aquí soy. Esto pertenezco. Fui llamado por Dios. Encuentras un sentido de pertenencia. En Cristo encuentras eso y entonces encuentras propósito. ¿Cuántas personas no están así vacías en este mundo porque no tienen propósito y son exitosos? Tienen dinero del mundo, fama, etcétera, y terminan dándose un balazo en la cabeza. Que no tienen identidad ni tienen propósito. Este mundo es lo que te ofrece. Dios quiere darte identidad y un propósito eterno. Eso es lo que está viendo Moisés. Él está escogiendo. Y él escoge esto. Como te decía, no fue obligado, él lo escogió.
Escogió, sí, el vituperio, el ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Algunas cosas importantes. Para empezar, los deleites del pecado son temporales. La Biblia nos enseña eso. Y sí, el pecado produce deleite. Porque ves, como creyentes pensamos que no, está mal si tienes un deseo por pecar. Pues no, pues ese es el problema realmente. O si no, el pecado no sería tentación para nosotros. Claro que produce un deleite. O si no, no sería atractivo. Pero el problema es que ese deleite es temporal. Y lo peor, ese deleite trae consecuencias eternas. ¿Sí se dan cuenta? O sea, el pecado, Satanás lo presenta como algo atractivo y bonito. Pero nos damos cuenta que número 1 es temporal y número 2 trae consecuencias horribles. Tenemos que verlo como Dios lo describe. Aquí dice deleites temporales del pecado. Entonces Moisés empieza a considerar las cosas. Y empieza a darse cuenta, a ver, esto es temporal. Importante esa palabra, temporal. Esta misma palabra lo usa el apóstol Pablo en 2 Corintios 4. Déjame leer esos versículos. 2 Corintios 4 y 5 es esto. Es esto. Una nueva criatura en Cristo Jesús. Fíjate lo que dice verso 17, 2 Corintios 4, 17. Porque esta leve tribulación, ¿qué cosa dice ahí? ¿Te acuerdas? Momentánea, temporal. Para Pablo, igual que para Moisés, los deleites de este mundo eran temporales, igual que el vituperio de Cristo, igual que la aflicción es temporal. ¿Te das cuenta? Ahorita vamos a empezar a ver eso. Porque esa leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno. ¿Te das cuenta? Momentáneo, eterno, peso de gloria. Pablo veía eso. Él está viendo más allá. La fe te lleva a ver más allá de lo terrenal. No mirando nosotros, fíjate, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Recuerdas lo que es la fe? Pues las cosas que se ven, ¿qué son? Temporales. Pero las que no se ven son eternas. Fíjate lo que dice el verso 26 de Hebreos 11. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Qué quiere decir esto? Antes de avanzar, ¿qué quiere decir esto de los vituperios de Cristo? Porque tú puedes decir, bueno, pero Moisés nunca escuchó acerca del Mesías. Esto ya vino en el tiempo de los reyes. Había una promesa de un Salvador, pero presentado como el Cristo. ¿A qué se refiere? El vituperio de Cristo es una forma de referirse a la aflicción que el pueblo de Dios ha experimentado a vivir por fe. Porque aún Pablo, si ustedes recuerdan, él se veía así como aquel que estaba participando de las aflicciones de Cristo, las marcas de Cristo, el evangelio, lo que le afligía, se identificaba. Y el día de hoy podemos identificarnos nosotros así. Lo que nos está diciendo es que también nosotros ya conocemos a Cristo. Y Moisés participó de esa aflicción al escoger estar del lado del pueblo de Dios, ser perseguido. Y todo creyente verdadero participa de esta aflicción de Cristo. ¿Sí se dan cuenta? El vituperio de seguir a Jesús. Claro, es mucho más claro para nosotros, pero nos está llevando a ese punto. Así como tú estás padeciendo el día de hoy por Cristo, ellos también lo hicieron. Claro, no conocían al Mesías o al Cristo mencionado así, pero sabían que había una promesa de parte de Dios de salvación y vivían bajo esa promesa. Ahora bien, fíjate lo que dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Aquí hay una palabra importante, la palabra teniendo. Esta palabra también se traduce como estimar, considerar. ¿Qué está haciendo? Poniendo una balanza, diciendo, a ver, ¿qué vale más que otro? Esa palabra significa eso, estimar. Después de calcular y evaluar los pros y los contras, eso es lo que está haciendo Moisés. Él toma una decisión, escoge. Moisés concluyó que lo peor que Dios podía ofrecerle era superior a lo mejor que el mundo podía ofrecerle. ¿Sí entiendes eso? ¿Y lo has vivido? Piensa en eso. Lo peor que Dios puede ofrecerte el día de hoy, los vituperios de Cristo, no se compara, es superior a lo mejor que el mundo puede ofrecerte hoy, sus riquezas y los tesoros de Egipto. Pablo es lo que dice. Esta leve tribulación momentánea no se compara al eterno peso de gloria que se manifiesta en nosotros. ¿Te das cuenta? Y la fe te lleva a calcular eso.
Date cuenta que hay algo más grande. Por eso decía, o sea, no lo hizo por nada, hubo algo que prefirió porque fue mejor. Y él estaba valorando lo eterno. Está haciendo este cálculo. Desde el punto de vista del mundo, Moisés estaba sacrificando todo por nada. Eres un tonto. Qué locura que estés haciendo esto. Pero desde el punto de vista de Dios celestial, eterno, Moisés estaba sacrificando realmente nada para ganarlo todo. Quiero citar dos personas, dos frases. La primera, Jim Elliot. ¿Conoce a Jim Elliot? ¿Quién era Jim Elliot? Un misionero. Hace una semana cumplió, fue su aniversario luctuoso. Fue asesinado. Al ir a Ecuador y predicar a una tribu salvaje, lo mataron. Pero fue un hombre que dejó un legado muy grande. Y uno de ellos eran sus frases, ¿no? Y esta frase, la primera vez que la escuché, recuerdo muy bien del pastor Jaime Fut en una clase, nos impactó mucho lo que estábamos ahí, escuchar esto, ¿no? Y espero que lo entiendas y que te impacte igual. Decía algo así, ¿no? Acerca de Jim Elliot, decía esto: no es un tonto el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Espero que lo hayas entendido. Porque si no lo has entendido, no has entendido el Evangelio, seguramente. No es un tonto el que da lo que no puede retener, las riquezas de Egipto, para ganar lo que no puede perder, el galardón eterno. ¿Te das cuenta? Así se vio Moisés. Así es como vive un creyente por fe. Entiende esto. Lo que este mundo es pasajero, y eso yo no me lo voy a llevar. No puedo retenerlo, no me lo voy a guardar, se va a quedar aquí. Pero puedo abandonarlo, rehusarme a ello por algo mejor, que nunca voy a perder, algo que Dios ha prometido y que es seguro para mí. La siguiente frase es de Jesucristo. Mateo 8:35. Mateo 8:35, Jesús lo dijo de esta forma: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y el Evangelio, la salvará. ¿Recuerdas esas palabras? Es ese mensaje del Evangelio. ¿Qué estás buscando salvar el día de hoy? ¿Tu vida temporal en este mundo? ¿Comodidad? ¿Riqueza? ¿Reconocimiento? ¿Reputación? ¿Fama? ¿Estás buscando eso para abandonar lo eterno? Jesús dijo: el que quiera salvar su vida así, la va a perder. Al final va a perder la eternidad. Y todo el que pierda su vida en este mundo, rehúse a esas cosas por causa de mí, del Evangelio, por el vituperio de Cristo, ¿qué crees que va a pasar? La salvará. La fe te lleva a estimar estas cosas y tomar una decisión y evaluar las cosas y darte cuenta: es cierto. Es cierto. ¿Por qué hizo esto Moisés? Dice el texto: porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y el galardón de Moisés no estaba en esta tierra. ¿Sí lo ves? Eso nos lleva a preguntarnos y hacer esta pregunta: ¿dónde está puesta tu mirada? ¿Dónde está tu galardón? ¿Aquí en la tierra? ¿Esa es tu meta aquí? Esa no es fe. La fe nos lleva a poner nuestra mirada en la eternidad, donde se encuentra el verdadero galardón, Dios mismo. Qué increíble. Un día vamos a estar con Él, disfrutar de su presencia, deleitarnos de Él. Qué gran galardón. No se compara a los deleites de este mundo. Créemelo, no se compara. Eso es la fe, te lleva a vivir de esta manera. Entonces Moisés evaluó las consecuencias y los beneficios a corto plazo y a largo plazo. Es lo que vemos. A corto plazo, ok, me quedo en Egipto. ¿Qué hay? Beneficios, pero a corto plazo. Y a largo plazo, ¿qué hay? Consecuencias eternas. Pero ¿qué pasa si rehúso a estas cosas? Hay consecuencias, pero a corto plazo. Pero hay bendiciones a largo plazo. ¿Sí me explico? Eso es lo que él hizo. Por la fe, Moisés vio que al final los deleites temporales del pecado se iban a terminar. Y lo mismo sucedería con el vituperio de Cristo, convirtiéndose en gran galardón. Entonces, ¿qué estás escogiendo el día de hoy? Estima las cosas, evalúa. ¿Para quién estás viviendo? ¿Para este mundo? ¿Para el Señor?
Hay un contraste en la vida de Moisés y la vida de José. Hace rato te hablaba de ellos, muy parecido. Los dos en su momento tuvieron la oportunidad de pertenecer a la corte real egipcia. Mientras que José fue parte de esta corte, Moisés rechazó ese beneficio. O sea, José llegó hasta el segundo mando, ¿recuerdas? Pero Moisés tuvo la oportunidad de llegar hasta el primer mando. Fue diferente. José sirvió a Dios y ayudó al pueblo de Dios en la misma situación que Moisés rechazó. Sin embargo, este capítulo presenta a los dos como ejemplos de fe, porque eso es lo importante, la fe de ellos. ¿A qué voy con esto? La fe es obedecer la voluntad de Dios para tu vida. Eso es la fe, así es como se ve la fe, obedecer lo que Dios quiere para mí. La cual, la voluntad de Dios puede ser distinta en cada persona. Y eso es lo que pasa con José y con Moisés. Por lo tanto, imitar el modelo de otra persona no es compartir su fe como muchos piensan. Es que Moisés puede haber dicho, bueno, José también estuvo segundo mando, o sea, no está mal. Pues no está mal. O sea, Dios te puso ahí. Lo que está mal es que lo hagas porque otro lo hizo y no porque Dios está pidiendo que lo hagas. ¿Sí me explico? Moisés imitó no las acciones de José, sino la fe de José, porque sus acciones fueron opuestas. Para Moisés, permanecer en el palacio egipcio representaba abandonar al pueblo de Dios y de ese modo rechazar a Dios y su voluntad. Entonces se trata de la fe nuevamente. José tuvo fe, ¿no?, al ser llevado a Egipto y permanecer ahí como funcionario egipcio. Moisés tuvo fe al rechazar eso. ¿Okay? Entonces, no imites las acciones de otros creyentes, imita la fe. Imita la fe. ¿Recuerdas Romanos 10:17? Importante, y lo estamos repitiendo. Después, pero ese es Hebreos 11:1. Romanos 10:17. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, ahí está. La fe viene por el oír, no por estar viendo a otros vivir por fe. Claro, aquí está presentando la fe de unos, pero está mostrando que ellos tuvieron fe en Dios. ¿Okay? Viene por oír la palabra de Dios, entender lo que Dios te pide a ti y la forma en que quiere que tú vivas en este mundo. Eso es la fe. Vamos a ver verso 27. Dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Me encanta cómo dices, ¿de dónde saca estas palabras? Es el Espíritu Santo, pero ve lo que dice. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. El rey es una referencia a Faraón, ¿recuerdas? Cuando salen de Egipto. Recordemos que Faraón se empeñó en no dejar ir a Israel. Una y otra vez Moisés fue y dijo, Dios dice que dejes ir a su pueblo. No. Algunas veces hasta vacilaba, bueno, sí, ya los voy a dejar ir. Y a la mera hora no, siempre no. Así vivías a Faraón, ¿verdad? Y no los dejaba ir, aún a pesar de todas las plagas. ¿Se acuerdan de las plagas? Todas las plagas que experimentó el Faraón, él no quiso dejar ir al pueblo de Dios, al grado de perseguirlos por el desierto. O sea, después de que vino la plaga de los primogénitos, imagínate eso, el furor y la ira que trajo al pueblo egipcio y el ejército ir sobre el pueblo hebreo y perseguirlos por el desierto. ¿Recuerdas la historia? O sea, una ira tremenda. Moisés sabía que eso sucedería, sin embargo no tuvo temor de Faraón. Es lo que nos dice, él le dijo al pueblo, no teman, vamos a salir. O sea, Moisés lo que nos muestra, él no tenía miedo al rey. Normalmente vemos eso. Él lo aprendió de sus padres, ¿verdad? Los cuales tampoco temieron al rey. ¿Por qué? Aquí nos da la clave. Porque se sostuvo como viendo a quién, al invisible. ¿Quién es el invisible? Dios. A Dios nadie le vio jamás, ¿verdad? Es el invisible. Pero así se sostuvo, como viendo al invisible. ¿Cómo ves al invisible? O sea, físicamente no puedes ver lo invisible, pero hay una forma de verlo. Solo hay una manera de poder ver al invisible cuando andamos por fe. La fe te lleva a ver al invisible. Empiezas a verlo, o sea, no puedes verlo físicamente, pero ves cómo se mueve. ¿Lo has visto? En tus circunstancias, en tu vida, cómo obra, y dices, aquí está Dios. Se sostuvo viendo al invisible. Y cuando comienzas a ver al invisible, comienzas a ver todo realmente como es. ¿Lo has vivido?
Recuerdo eso, cuando empecé a conocer la palabra y el Señor y empecé a ver las cosas, decía, sí es cierto, este mundo está de cabeza. Cuando empiezas a ver a Dios moverse y a orar, dices, es así, esto es lo correcto. Así es como tiene que ser. Pero te sostienes de eso. Estos hebreos a los que se escribe esta carta no estaban sosteniendo, se habían dejado de sostenerse del invisible. Están apartando. Y entonces, para poder vivir y experimentar esta fe, necesitas sostenerte. Se sostuvo como viendo al invisible, no dejar de ver a Dios. ¿Recuerdas el verso 1? Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de qué? De lo que no se ve. Estoy convencido. No lo veo, pero sé que está presente y está obrando y es real. Y aquí está Dios conmigo. Me ha acompañado, me ha guiado todo este tiempo. 10 años vamos a cumplir como iglesia. Y durante esos 10 años he visto a hombres y mujeres siendo guiados por Dios y acompañados. Sí, otros alejándose, pero muchos siendo guiados por Dios, por la fe. No te sueltes del Señor. Jesús dijo eso, separado de mí nada puedes hacer, ¿recuerdas? Permanece, porque sostuvo como viendo al invisible. Verso 28, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. ¿Conoce la historia? Éxodo 12. La Pascua, cuando comienza la Pascua, está hablando de ese momento. Este fue un acto de fe para todo israelita. O sea, Dios ya ha mostrado su poder de muchas maneras, muchas plagas, pero esta ya es la definitiva. ¿De qué se trata? Dios les dice, tienen que hacer esto. Tienen que tomar un cordero, tienen que prepararlo, tienen que revisarlo, que no tenga mancha ni nada, tienen que prepararlo, tienen que degollarlo, prepararlo, comérselo, y con su sangre van a pintar los dinteles de su puerta. Todo el marco de su puerta tienen que llenarla de sangre. Imagínate que Dios te pidiera eso el día de hoy, Dios, Muchos dicen, ¿y eso para qué? Bueno, el punto es esto, va a pasar el vengador, dice la palabra, y sobre toda casa va a llevarse el primogénito de la familia. Pero aquellos en que tengan esa sangre del cordero en esa puerta, no va a tomar el primogénito. Esa es la manera en que Dios iba a juzgar a Egipto, por no dejar ir el primogénito de Dios, que era Israel, ¿recuerdas? Y muchos israelitas tuvieron que tener fe para hacerlo. La misma fe que tú y yo necesitamos en Cristo Jesús. Porque es la sangre. ¿Recuerdas la sangre de Cristo? Ellos tienen que derramar la sangre. Porque hubo un sacrificio en ese lugar. Es lo que Dios veía. Y pasaba de largo. Passover, Pascua significa eso. Y fue la manera en que Dios los sacó de la esclavitud. ¿No fue lo que hizo Dios eso mismo con nosotros en Cristo? Para llevar a cabo todo lo que la Pascua representaba, en verdad necesitaban creer que eso les daría libertad de su esclavitud. De la misma manera, nosotros debemos de confiar lo mismo en la sangre derramada de Jesús para poder ser salvos de la esclavitud del pecado. Juan 3 dice esto, Juan 3:15, ¿verdad? Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Recuerdas la historia de las serpientes? Si conoces la historia, muchos pudieron haber dicho, o sea, Dios les dijo, si eres picado por una víbora, simplemente voltea a ver la serpiente que levantó Moisés y serás salvo. Y muchos dijeron, ¿cómo crees? A mí dame un antídoto. Y no creyeron y murieron ahí, moridos por las serpientes, volviendo a las serpientes el pecado. Como el día de hoy muchos no creen. Y Jesús ya fue levantado en una cruz. Y todos lo saben. Y muchos han decidido no creer. Pero nosotros que hemos creído sabemos que es por la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Y la misma fe, ¿te das cuenta? Somos salvos de la esclavitud del pecado. Ellos necesitaban esa fe y celebraron la Pascua de esa manera, dice el texto. La fe en Dios siempre ha sido el único requisito para ser salvo. ¿Te das cuenta de lo que nos enseña esto? Ellos tenían que creer que así sería y tuvieron fe y Dios los sacó de Egipto. ¿Y qué pasó después de eso? Verso 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Se acuerdan la historia del Éxodo? O sea, como van saliendo. Pues imagínate, ya te lo dije. El ejército egipcio va enfurecido. Todos ellos vieron morir a su primogénito.
Van enfurecidos, saben que fue ese Dios de ese pueblo. O sea, no dice la palabra eso, pero yo imagino que no buscaban ir y traerlos de regreso, querían matarlos. Y van sobre de ellos, y en el Mar Rojo, llegan al Mar Rojo y el pueblo de Israel se ve acorralado. Porque enfrente de ellos está el mar, este gran mar delante de ellos, y por atrás está el gran ejército egipcio. Imagínate eso, esa imagen. ¿No te daría miedo? Así estaba el pueblo. Moisés, ya, o sea, hasta aquí nos trajiste ya. O sea, pues por la fe pasaron el Mar Rojo. Por la fe. En ese momento fue la fe los llevó a cruzar el mar en seco, como dice la palabra. Y así sucedió, conoce la historia. Dios abrió el mar y ellos pasaron por en medio. Dice el texto, por tierra seca. Pero dice algo más, intentando los egipcios hacer lo mismo que pasó, fueron ahogados. ¿Sabes por qué? El ejército egipcio mostró el mismo valor que mostró el pueblo de Israel al cruzar el Mar Rojo, pero no la misma fe. Eso es algo importante. La fe no es solamente tener valor. ¿Ok? Hay muchos que dicen, pues yo voy a hacer esto por fe y tienes el valor para hacerlo, pero Dios ni te está llamando a hacer eso. Recuerda, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No confundas el valor con la fe. El ejército egipcio tuvo el valor, pero no la fe. Esa fue la diferencia del por qué ellos perecieron sepultados en el mar. Los israelitas creyeron a Dios. ¿Qué cosa? Que cruzarían el Mar Rojo en seco. Y así fue. Pero los egipcios no recibieron esa promesa de Dios. Si ellos hubieran tenido fe en Dios, no hubieran cruzado el Mar Rojo. La diferencia fue la fe, no el valor. ¿Te das cuenta? Ellos, al pensar que podían cruzar, fueron sepultados, cayeron en la trampa. Y qué increíble. Dios nos lleva a situaciones así, donde nos tenemos acorralados, afligidos, dices, yo ya no veo para dónde, y Dios puede abrir el mar. Esa es la fe. Tienes un Dios poderoso, ¿verdad? Recuerda eso. Y Dios sigue abriendo el mar de dificultades en el que te puedas encontrar, pero ten fe, la fe que viene de Él. Verso 30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. ¿Recuerdas la historia? Ya nos empieza a hablar de Josué, porque Moisés queda en el desierto, muere en el desierto, ¿verdad? Más bien muere en el desierto, y Josué es el que los introduce a la tierra prometida. Pero es esta nación la que ya va ahí. Es una nación que está viviendo por fe ya. Y dice que por la fe cayeron los muros de Jericó. Si tú recuerdas, los muros de Jericó eran una gran fortaleza. Y menciona Jericó porque es el primer desafío con el que se encuentra en la tierra prometida Israel. Cruzando el Jordán se encuentran con esto. Si conoces la historia, lo has leído, es muy interesante. Desde el punto de vista humano, la ciudad era invencible, pero la fe la conquistó. ¿Y recuerdas cómo? Dios dice, vale a darle de vueltas a la ciudad. Siempre digo, qué locura. O sea, ¿no? O sea, dale una vuelta un día y la última vas a darla, pero gritando. Y los muros van a caer. Y cayeron. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? ¿Cómo Dios abrió el mar? ¿Quién sabe? ¿Cómo derrumbó a Jericó? ¿Quién sabe? La fe es así. La fe es confiar, ¿verdad? Confiar en que hay un Dios que pueda hacerlo. Y por la fe conquistaron Jericó. Primera de Juan 5:4. Esa misma fe que tú y yo debemos a Dios. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Te das cuenta? Todo lo que es nacido de ¿quién? ¿Y por qué nacemos de Dios? Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron. ¿A quiénes? A los que creen en su nombre. Fe. Les dio potestad de hechos hijos de Dios. ¿Te das cuenta? Es esto. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe. ¿Te das cuenta? Nuestra fe en Dios. Como hijos de Dios. Tu identidad, ¿quién eres? ¿Quién eres? Ahí empieza tu identidad. ¿Eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios? Si eres hijo de Dios, tienes identidad y tienes algo muy grande, tu fe, que te va a dar la victoria en este mundo. Verso 31.
Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Menciona a esta mujer Rahab, ahí en Jericó, ¿recuerdas? ¿Por qué la menciona? Muy interesante. Es la segunda mujer que menciona después de Sara, ¿va? Pero dice que era prostituta, era ramera. De parte, tú recuerdas, era gentil, no era israelita. Y conoces la historia. Por la fe, ella misma, o sea, dice que tuvo fe en Dios, siendo gentil, no israelita, no judía. Tuvo fe, y por la fe ella no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. O sea, Rahab, lo que sabemos es que Rahab colaboró con los israelitas en la conquista de Canaán, ocultando a los espías. Josué envía a unos espías, ¿recuerdas? Y ella los oculta en su casa, arriesgando su propia vida para salvar a los espías. Piensa en eso. Rahab tuvo que elegir igual que Moisés. Tuvo que tomar una decisión, confiar en un Dios ajeno, que escuchó de ese Dios que había dado esa tierra para su pueblo, o confiar en la protección de su ciudad, pero tenemos una gran muralla. Ella decidió confiar en ese Dios. ¿Se dan cuenta? En el Dios de Israel. Porque ella, o sea, también es una locura. O sea, no estás confiando en la fortaleza, en tu ejército en Jericó. O sea, ella estaba confiando en Dios. Esa es la fe. Al grado que ocultó estos hombres y ayudó a que tomaran la tierra, la ciudad. Entonces, es fe también. Y ¿sabes qué me gusta eso? Nos recuerda que es ramera, pecadora, y aparte es gentil, no israelita. Porque ahí estamos tú y yo. Hasta ahorita hemos visto al pueblo de Dios, Israel, ¿verdad? Pero aquí vemos a un gentil siendo salvo igual por fe. Un pecador siendo salvo por fe. Su fe la salvó al igual que a nosotros que éramos pecadores y no éramos el pueblo de Dios. Me encanta que llegamos a este punto. Porque ese mismo Dios en el que hemos depositado nuestra fe es el mismo Dios de Israel. Es el mismo Dios de nosotros. Porque para Dios no hay acepción de personas, lo sabemos. Dios va a recibir a todo el que venga humildemente, reconociendo su pecado y arrepintiéndose de ellos, confesándolo como Señor y Salvador. Y va a ser su Dios. Y Él va a estar con él. Y lo va a llevar a vivir de esta manera. Porque vas a empezar a ver al invisible moverse. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Un testimonio más de esta fe. Entonces, hay decisiones que tomar. ¿Verdad? En la vida todo el tiempo estamos eligiendo, tomando decisiones. ¿En base a qué? ¿Cuál es tu galardón? ¿A quién estás esperando? ¿A quién estás sirviendo? Considera las cosas como Moisés lo hizo. Estima, delante de Dios y ve, o sea, ¿esto realmente vale la pena? ¿Esto es temporal? ¿Esto es eterno? ¿Estoy dejando lo eterno por lo temporal? ¿O realmente estoy viviendo como un hijo de Dios? Pertenezco a Dios, soy su hijo. Mi ciudadanía no está aquí, está en el cielo. Somos embajadores de Cristo, dice Pablo en 2 Corintios 5. ¿Cómo estás viviendo el día de hoy? Definitivamente Dios nos está animando a examinar nuevamente nuestra vida y nuestro caminar en Cristo. Ya no podemos hacernos un lado. Ya en este pasaje Dios nos está haciendo una radiografía de la fe, mostrándonos cómo se ve la fe. Y tú puedes ponerte al lado y decir, ¿me parezco o no? Y si no, no te conformes. No te conformes, vive para Dios, vive por fe. Vamos a orar, ¿ok? Señor, te agradecemos por tu palabra que es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos y discierne, Señor, las intenciones y motivaciones de nuestro corazón, los pensamientos que hay ahí. Gracias, Señor. Necesitamos de ella todo el tiempo, Señor. Tú sabes dónde se encuentra la fe de cada uno de nosotros, Señor. Tú sabes si hay fe en ti, realmente en nosotros. Ayúdanos a examinarnos, Señor, y ver cómo estamos viviendo el día de hoy para ti, Señor. Aprendemos mucho acerca de todos esos personajes que hemos visto y el que vimos hoy, Moisés, Señor. Hay mucho que aprender. Un hombre que vivió con su mirada en lo eterno, en el galardón, sosteniéndose de lo invisible, pero como Pablo lo hacía, Señor, viendo las cosas que no se ven, porque esas son eternas y son más reales que las que podemos ver, Señor. Ayúdanos a caminar de esa forma en este mundo, como Enoc lo hizo, Señor. Agradándote y sirviéndote como Abel, obedeciéndote como Noé,
levantándonos como Abraham, enfrentando los desafíos y dificultades de este mundo, Señor, y las pruebas como Abraham lo hizo, Señor, y viendo como Moisés tomando decisiones basadas en nuestra fe, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, y gracias por recordarnos al final eso, Señor. Aún en Rahab nos vemos nosotros, Señor, como pecadores, lejos, Señor, de tu nación, pero, Señor, siendo adoptados por medio de la sangre de Cristo. Aquí estamos, Señor, y te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Haz tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a ser perfeccionados, Señor, por medio de la fe, Señor. Como dice tu palabra, es más preciosa que el oro, Señor. Para ti es más preciosa, Señor. Ayúdanos a valorarlo de esa manera y que podamos vivir por fe y para fe, como tu palabra nos invita a hacerlo, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.